Radio Bolivariana. Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, hay un tema en Medellín, en Antioquia, que ha marcado toda una generación, y es el tema del ferrocarril de Antioquia. Cuando uno habla con las personas mayores, aquellas que tuvieron la oportunidad, la grata oportunidad de montar en tren y de ir en tren hasta Puerto Berrío, y pues digamos que los más de buenas pudieron ir hasta Santa Marta en tren, ellos cuentan con mucho agrado esa experiencia y extrañan mucho el tema del ferrocarril. Yo recuerdo hace poco a una persona del mundo universitario muy importante de nuestra ciudad diciendo que ya era muy difícil, o que es muy difícil por la topografía antioqueña, volver a construir el tren. Él decía que las carrileras tienen un ancho de, creo que decía que de 90 centímetros, si mal no estoy, y que ya los trenes en el mundo vienen más anchos, y esa extensión es imposible ponerla dentro de la topografía tan quebrada antioqueña. Yo no sé si será entonces posible, o es ya una utopía pensar en volver a hacer un tren para Antioquia, pero sí sería una cosa pues muy maravillosa. A uno oído al gobierno departamental diciendo que quiere volver otra vez a hacer el tren, que de pronto lo hará hasta Urabá. Entonces, bueno, le queda a uno como la duda, que lo que dice este personaje del mundo universitario antioqueño, que eso ya no se puede por esta topografía, las intenciones del gobierno departamental, y lo que la gente mayor en Medellín extraña, el ferrocarril de Antioquia. Qué bueno sería hablar del tema del tren. A ver, el tren es uno de esos elementos de desarrollo importantes que han tenido los países y las ciudades, y para el tren no hay nada imposible. O sea, yo creo que respetando mucho la visión de muchas personas que no ven el tren, yo creo que no ven el tren es porque no saben cómo funciona el tren. O sea, el tren ha demostrado que es capaz de atravesar la montaña más alta a través de túneles que seguramente son muy costosos, pero que a largo plazo resultan siendo muy económicos debido al tráfico que son capaces de generar, como el tren que va de Suiza a Italia, que tiene que atravesar los Alpes, que es una montaña de rocas. Y realmente ese tren existe, y ese tren es el que une a Suiza con Italia. A ver, habría que empezar primero como a mirar qué es lo que ha pasado con el tren. En el mundo de la tecnología se habla de inventos políticamente correctos. Los inventos políticamente correctos son aquellos que permiten un enorme desarrollo a partir de un modelo X de máquina. Por ejemplo, eso es lo que pasó con la máquina de vapor, que la máquina de vapor, que va a ser la que va a mover los primeros trenes en el siglo XVIII y los que van a industrializar a Inglaterra y a Alemania, simplemente es una caldera accionada con agua y carbón pegada a un sistema de bielas que permiten que esas bielas muevan unas ruedas y el tren, esa máquina se desplace. Esa máquina, esa caldera del tren con bielas unidas a ruedas, se va a aprovechar después en las ruedas Fulton en los Estados Unidos para ponerle el mismo sistema a los barcos, simplemente que ya no van a ser ruedas de hierro y de acero, sino ruedas mucho más grandes, con paletas, pero el sistema es el mismo. Cuando se va a desarrollar la industria textil, una máquina textil primitiva funcionaba empujando también unas bielas que permitieran mover el hilo en tramas y urdimbres, o sea, hacia adelante, hacia atrás, a izquierda, a derecha. Eso también se le aplica a la máquina de vapor, y como
pasa con el tren que se mueve, como pasa con el barco que se mueve, también pasa con el telar que se mueve. Por eso no es de extrañar que las primeras industrias grandes que va a haber en Medellín van a ser las industrias textiles, porque hay agua. Nosotros hemos tenido siempre una buena cantidad de agua y hay carbón en las bocas de Medellín, o sea, el carbón de piedra que se puede traer rápido de Amagá, etcétera, y con eso alimentar esas calderas. Entonces el tren comienza a ser primero uno de esos vehículos que permiten la fundación de ciudades. Hay un texto muy bello de Thoreau en los Estados Unidos en 1850, de Henry Thoreau, que dice: primero se fundaban las estaciones y después aparecían las ciudades. ¿Qué quería decir eso? Que el tren se convierte en el elemento más importante para desarrollar una ciudad, en tanto que no solo trae materias primas para ser procesadas en la ciudad, no solo trae insumos de otras ciudades para terminar de hacer productos en la ciudad, sino que mueve grandes cantidades de alimentos, de animales y de personas. Cuando uno lee, por ejemplo, a Julio Verne, todo el final del siglo XIX, toda la ingeniería de ese final de siglo está movida o tiene como objetivo unir grandes capitales unas con otras. Me acuerdo de una pequeña novela de Verne que se llama Claudio Bombarnac, donde hay un viaje en tren desde Rusia, prácticamente desde Moscú, hasta Pekín, en lo que él llama el tren transasiático. Y ese tren, que se puede unir con el tren de la India, pero los ingleses no quieren, si se uniera el tren de la India, que han desarrollado los ingleses, en un territorio muy confuso, porque la India es muy complicado para mover cualquier cosa, debido a que es muy montañosa. Ese tren, si se uniera con el tren transasiático, dice Verne en Claudio Bombarnac, permitiría llegar prácticamente hasta Londres. Hoy en día vemos, por ejemplo, cómo se unió, o el tren ha unido a Francia con Inglaterra, pasando por debajo del Canal de la Mancha. O sea que lo que quiero yo decir con esto es que para el tren y para el desarrollo del tren, lo único que ha faltado es voluntad política. Si se quiere desarrollar un tren, se desarrolla, porque la ingeniería tiene los suficientes conocimientos, no solamente para mover un tren por el desierto, como pasa en el norte de África, sino para mover un tren por los terrenos más montañosos. De eso, por ejemplo, llevaría a plantearnos dos cosas. Primero, a pesar de que los anchos de las carrileras modernas son más grandes, son más anchos, hay países donde se conservan los viejos rieles, porque se han producido trenes para moverse por esos rieles. Eso incluso todavía en Bogotá hay salen algunos trenes a poblaciones cercanas, pero en España, por ejemplo, está el tren Talgo, que es un tren de riel más estrecho. Incluso había un chiste muy viejo que decía que los españoles habían desarrollado el Talgo, que exige una carrilera menos ancha que las demás en Europa, para que no pudieran invadir a España por tren. ¿Cierto? Es como el chiste. Ese Talgo se sigue moviendo a pesar de las grandes, de las carrileras de otros anchos, lo que permite que un país tenga varios anchos de carrilera. Y perdón, Memo, yo aquí la salvedad que me faltó de pronto decir ahora, y es que cuando esta persona dice que el ancho no permite construir nuevos ferrocarriles en Antioquia, es porque supuestamente esas carrileras más anchas no permiten dar una curva.
No permite, ese es el problema, lo de la curva. A ver, seguramente habría que estudiar por el terreno. Claro que las curvas rompen con túneles, es que aquí es donde viene el cuento, ¿cierto? Yo me acuerdo en Alemania, para llegar a la ciudad de Kassel, uno atraviesa unos 12 o 15 túneles, permitiendo que el tren vaya. Claro. Es que, a ver, cuando se piensa en el tren, hay que pensar no en lo que hay ahora, sino en lo que hay por hacer ahora. Es obvio de que cuando uno lee, por ejemplo, La Montaña Mágica, ese tren que sube a lo alto de los Alpes, es un tren endemoniado. Hoy en día ya es un tren turístico, pero cuando se iba, cuando el personaje va al sanatorio donde está el amigo, ese tren es de principios del siglo XX, todavía presenta esas características, pero vale la pena notar de que, siendo tan endiablados los Alpes, esos trenes lograron resolver el problema, llegar a lo alto y bajar. Hoy en día, vuelvo y repito, pues ya aparecen los túneles como una enorme solución. A ver, un país como los Estados Unidos, por ejemplo, se desarrolla a punta de trenes que no solamente van del este al oeste, sino que bajan del norte a sur, y que incluso van o corren siguiendo las orillas de los grandes ríos, porque los transportes son muy distintos y la finalidad de cada transporte es muy distinto. Un tren tiene unos vagones que son unos containers en términos modernos. Estamos hablando del tren de carga, que cada vagón corresponde a más o menos a una tractomula. Las tractomulas más grandes que hay hasta el momento son de 40 toneladas, pero solamente tienen 35 toneladas efectivas de carga. O sea, entonces sería como un tren puede arrastrar en un momento dado 20 tractomulas, 30 tractomulas, de acuerdo a los terrenos, por ejemplo, los terrenos son planos. Un barco que va por el río puede llevar, como ve uno en esas barcazas en el río Danubio, esas barcazas que van por el río Rin, por ejemplo, pueden llevar, una sola barcaza puede llevar el contenido de medio tren en esa barcaza, con algo que es muy interesante, y es la carga, cómo la van a depositar. Entonces, cuando uno ve esas barcazas llenas de hierro, llenas de carbón, o barcazas que incluso llevan camiones de cerveza, autos, que es una cosa tremenda, cuando llevan materia prima como carbón o harina, trigo, la barcaza es izada por unas grúas, se abre la parte de abajo de la barcaza y por ahí cae todo a un depósito. O sea, hay que ver, cuando se habla o se dan estos argumentos, hay que ver cuál es la función de cada transporte. ¿Cuál es la función de cada transporte? Una barcaza que va por un río va de una ciudad a otra con todo el contenido. Un tren que va de la ciudad A a la B puede ir dejando vagones en la A1, en la A2, en la A3, o sea, el contenido total del tren no necesariamente va de A a B. Claro. Porque en una ciudad necesitan solo un vagón, ahí quedó solo un vagón. Lo que no se puede hacer con un barco. El barco, a pesar de que va mucho más lento, traslada el total de algo de una parte a otra, excepción hecha de los pasajeros. Claro. ¿No? O de cargas menores, pues, por el estilo. Entonces, ¿cuál es el desarrollo de los Estados Unidos? La máquina de vapor. Esa máquina de vapor va a ser el tren, y ese tren permite que un país como los Estados Unidos, que tiene 8 millones de kilómetros cuadrados, o sea, más grande que Europa, es un continente entero
lo que es los Estados Unidos, se pueda desarrollar a través de trenes que no solamente van por lugares planos, porque es que están los Apalaches, están las montañas rocosas, hay zonas desérticas, y la ingeniería se ha dado como la tarea no solamente de darle los distintos anchos a las carrileras de acuerdo a los trenes, porque es que cada tren depende del país. O sea, cuando se dice es que el ancho de la carrilera es tal, eso es universal, no, eso no es universal. Eso depende de las condiciones topográficas del país, de las condiciones geográficas que tenga ese país. Un país que cuando va por la parte ancha, por ejemplo, como lo hace el ICE en Alemania, por la parte plana el ICE va a una enorme velocidad, pero cuando uno llega a una ciudad, por ejemplo a Freiburg, donde está la Selva Negra, que todo eso es montañoso, hay que cambiar de tren, y ese tren va por otro tipo de riel, que además es muy simpático, claro, cuando uno vive esas cosas, ¿cierto? O en el centro de Alemania, donde uno coge trenes que parecen de juguete, cuando uno ya ve los trenes grandes, se encuentra otro, y las carrileras son distintas, porque es que nosotros estamos creyendo que lo más moderno es lo que es, no, claro, no, depende, claro, eso depende de las topografías, depende de las velocidades que se busque, depende de los desplazamientos de carga que haya. Entonces el tren siempre va a ser la fuente grande de desarrollo de cualquier país. Por ejemplo, Medellín tiene un problema, y es que de aquí no salen sino tractomulas graneaditas de a una en una. Supongamos que todas están entre 25 y 35 toneladas efectivas de carga. Salen muy lentas. Es muy costoso mover cualquier cosa. Claro, de aquí a Urabá, si quisiéramos llegar de aquí al Magdalena, en el supuesto de que las barcazas en el Magdalena se desarrollaran, resulta mucho más costoso que el tren. Por eso es que muchas empresas se han ido de Medellín. O no se han ido, sino que se han acabado. Por ejemplo, las empresas de fundición. A ver, ¿qué hace que una ciudad sea industrial? La mezcla de carbón y hierro. Es que aquí hay un cuento, por eso es que los Estados Unidos se ha desarrollado, Alemania se ha desarrollado, Inglaterra, Francia, porque ellos tienen muy claro que esa mezcla de carbón y hierro produce acero, y el acero permite hacer cualquier tipo de herramienta. Por eso una ciudad que procesa acero y carbón logra volverse técnicamente muy importante, por la producción de herramientas, por la producción de chasis, por la producción de frenos de disco, por la producción de rieles, bla, 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 bla. Eso hace que las ciudades donde hay oro siempre sean miserables. Lo mismo que las que tienen diamantes, siempre son miserables, porque con el oro no se puede hacer herramientas. Claro, pues que no falte el señor que quiere tener un baño de oro, una cañería de oro. Pero eso estamos hablando de la desmesura y no de la razón. Uh-huh. Los pueblos racionales convierten esas ciudades en centros de fabricación de partes de máquina, de herramientas, y para que esto funcione, el tren es el más importante de todo. Memo, ¿hay alguna relación directa entre la desaparición del ferrocarril de Antioquia y esa declinación industrial en Medellín? Yo sí creo que primero porque el ferrocarril de Antioquia, que se unía al ferrocarril del Atlántico, que me acuerdo yo estando muy chiquito, todavía podía venir a Santa Marta en el Expreso del Sol, etcétera. El ferrocarril unía muchas poblaciones y permitía que esas poblaciones se fueran desarrollando en la medida en que iba pasando el tren, porque con el tren llegaba lo que habían pedido, con el tren llegaban nuevas personas, con el tren se estaba en contacto permanente con lo que estaba pasando en Medellín. Es que, por ejemplo, Antioquia es un sitio muy, muy particular. Es increíble que en un territorio tan grande solamente haya
una ciudad importante. Es que en Antioquia cabe 3 veces Israel, en Antioquia cabe 4 veces Bélgica, en Antioquia puede caber 2 veces y media Suiza. Y de repente no desarrollamos grandes ciudades. Debería haber un desarrollo para esas ciudades. Ahí hay una falta de voluntad política muy grande. Por ejemplo, ¿por qué Medellín se vuelve tan grande? Porque la gente se va y no se puede devolver. Por ejemplo, Zúrich es una ciudad que durante el día puede tener hasta 1 millón de personas y en la noche no tiene más de 230, porque la gente llega en tren y se va en tren. Entonces el que vive en Basilea se va a trabajar a Zúrich, el que vive en Berna se va a trabajar a Zúrich, y eso va a pasar. Es que el tren desarrolla un montón de elementos. Primero, que va a convertir la ciudad madre, la metrópolis, la va a convertir en un lugar donde se puede llegar a trabajar, pero los que trabajan ahí después se pueden desplazar cada uno a sus pequeños pueblos y duermen y hacen vida en sus pequeños pueblos, lo que hace que la metrópoli no crezca. Porque siempre es la pregunta, ¿por qué Berlín no crece? ¿Por qué Londres crece tan poquito? ¿Por qué Nueva York no crece al ritmo que crecen las ciudades latinoamericanas? Simplemente porque hay trenes y porque la gente llega, trabaja en Nueva York y se devuelve para New Jersey, se devuelve para tal parte, para tal parte, para tal parte. Y eso evita que las ciudades se saturen. Es claro, que Medellín está saturada. Claro, en tanto que la gente no hace eso en vehículos. Primero, que no recortan terreno, porque es que el tren recorta terreno. La carretera, como al ser mucho más ancha, necesita que la tierra haya más consistencia en la tierra, y es mucho más lento el vehículo que va por una carretera que quien va en tren. Por ejemplo, es una de las diversiones que cuando uno monta en tren en otro lugar, es ver cómo los carros se van quedando atrás. O para no tener que ir a otro lugar, simplemente vea lo que pasa en el metro. Usted se monta en el metro y hace el recorrido industrial del Poblado, que es un recorrido más o menos largo, y se da uno cuenta como todo el mundo se queda atrás, simplemente se queda atrás. Ahí hay un elemento muy importante, y es cómo el tren desarrolla no solamente las ciudades porque transporta elementos, gente, productos, etcétera, materias primas, sino también que los trenes modernos van a desarrollar otro gran invento políticamente correcto, que fue la máquina dinamo, que aparecen además en el siglo XVIII. Cuando aparece la máquina de vapor, entonces va a ser el tren, va a ser el barco, va a ser el telar que se mueve accionado por las calderas. Con la máquina dinamo, que es la máquina de la energía, la que produce energía eléctrica, se va a desarrollar un montón de asuntos hasta llegar a algo muy importante, que es el motor eléctrico. ¿Qué es Occidente? El desarrollo de un motor, no es otra cosa. O sea, hacer motores implica hacer motores para trenes, motores para barcos, motores para aviones, motores para cohetes, motores para licuadoras, para lo que quiera. Una sola maquinita. El dinamo, la máquina de dinamo permite ese enorme desarrollo. Hoy en día el tren está unido a la máquina de dinamo, está unido al mundo eléctrico, con algo muy interesante, que la energía es el único recurso que el hombre puede estar usando permanentemente, porque lo puede producir. O sea, en un momento dado los trenes se van a volver eléctricos porque están usando unos recursos de muy difícil
logro, muy difíciles de conseguir y que no se pueden producir. Por ejemplo, el agua, está faltando el agua, está faltando el carbón. Entonces, a partir de ahí entra la energía eléctrica. Y cuando uno ve un mapa de los Estados Unidos, el entramado eléctrico de los Estados Unidos es tremendo, lo mismo que el de Alemania, lo mismo que el de Francia, el de Bélgica. Entonces, dos máquinas, la máquina de vapor y la máquina dinamo, van a estar muy unidos al mundo del tren, muy unidos, y además con eso han logrado grandes velocidades. Que un tren promedio, un tren moderno, sin ser un tren bala, sin ser un ave, nada, un tren normal va a un promedio de 150, 170 kilómetros por hora, con un enorme control sobre la vía. Porque en este momento cualquier parte de la vía que esté mala es detectada muchos kilómetros antes de que el tren llegue por ahí. Ahora, hablando de desarrollo, cuando Antioquia empieza a tener el tren, va a haber primero un gran desarrollo maderero. O sea, hay que hacer las traviesas para el tren. Eso, y eso hay que cambiarlo cada tanto. Entonces permite que se desarrolle el mundo de la madera. Me acuerdo leyendo una biografía de Isaías Berlín que el abuelo vendía traviesas de madera que enviaba desde Letonia a Inglaterra. Y estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX. Y cómo aún en el momento en que Letonia se vuelve comunista, todo eso se vuelve cortina de hierro, siguen pidiendo esas traviesas desde Letonia y sigue el negocio. Políticamente se pegan, pero en términos económicos se dan la mano. Entonces hay un desarrollo del mundo maderero muy importante. Esto implica las reforestaciones, o sea, con el tren, solo con el tren, sin importar los anchos de las carrileras, porque como digo, todo depende del terreno, y sin importar si hay mucha montaña o no, porque para eso, vuelvo y repito, es el mundo de los túneles. Es el mundo de los túneles. Con el mundo del tren comienza un enorme desarrollo. Entonces Medellín empieza a tener sus mejores momentos, sus más altas producciones, o al menos el desarrollo de una planeación para altas producciones, con el tren. Cuando desaparece el tren, todo eso empieza a venirse al piso. ¿Todos los productos eran sacados por tren a otros departamentos? Pues en su gran mayoría, ¿cierto? En su gran mayoría. Obviamente es que aquí el tren no se logró desarrollar del todo. Aquí el tren no se dejó desarrollar del todo, empezando porque cuando se plantea el túnel de la quiebra, a Alejandro López le dicen que está loco, que eso no se puede. O sea, es que hay una miopía que se ha venido heredando de creer que lo que no se mueve sobre el lomo por un camino no es posible. Incluso le da mucha fuerza a tratar de sacar las cosas por avión, pero el avión es carísimo, porque el avión es redondo, el avión es un tubo, y no se puede llenar sino más o menos un 40% de tubo. Claro. Entonces, por eso lo único que saca Medellín seguido son ropa interior femenina, porque no pesa nada. Que pueden sacar panties miles y millones, pero el tren sacaba lo producido por Simesa, dando pie a 4 ingenierías muy importantes, porque es que esa es otra cosa que tiene el mundo del tren. Primero, a la ingeniería mecánica. Por eso aquí hubo en Antioquia grandes ingenieros mecánicos, porque la máquina que tenían que solucionar era esa máquina de vapor que luego se va a volver una máquina eléctrica. A eso hay que darle mantenimiento. Ojalá estuviéramos haciendo trenes. Es que muchos países hacen trenes. Es que hacer un tren no es una cosa muy complicada. Lo que pasa es que si no hay la infraestructura necesaria,
no, pues ¿cómo voy a hacer yo nada? Claro. O sea, yo no puedo decir ahora que me voy a ir a comer una sopa de bacalao, porque es que aquí no hay bacalao, entonces no puedo, pero... desarrolla la ingeniería metalúrgica. Los grandes ingenieros metalúrgicos, todavía la Universidad de Antioquia se estudia ingeniería metalúrgica, es que eso es muy importante, porque no solamente era para hacer los rieles, no solamente era para las ruedas de los trenes, eso también lleva a la creación de N número de herramientas, que por eso es que existe la técnica y existe la tecnología. La técnica tiene que ver con herramientas y la tecnología con el uso de la herramienta adecuada. Porque que eso es otra cosa, o sea, técnica es pura herramienta y la tecnología es la gerencia de esa herramienta. ¿Con qué herramienta vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer aquello? ¿Vamos a hacer lo otro? Me acuerdo que cuando estaba chiquito uno de los, digamos, de los mejores paseos que yo hacía dentro de mi casa era meterme al taller de mi papá a ver herramientas, todo lo que se podía hacer con el acero, todo lo que se podía hacer con el hierro, todo, o sea, es que es un mundo completamente fabuloso. Luego va a permitir que se desarrolle enormemente las ingenierías que tienen que ver con la electricidad. Porque es que los trenes eléctricos, todo eso tiene arriba, eso viene pegado y unas catenarias, la energía tiene que ir en ciertas cargas, o sea, y es pegar toda esa energía de afuera con la energía que necesita el motor de ese tren, etcétera. Y algo muy importante, que es la ingeniería de interiores, donde aparecen diseñadores, decoradores, aparecen un montón de cosas, porque es que el tren no solamente eran unos vagones para llevar vacas, sino también para llevar personas, y buscan, y ese es uno de los grandes logros de un señor que se llama Pullman, en los Estados Unidos, que convierte el interior de los vagones en una especie de vivienda rodante. Por eso los trenes viejos habían, entonces los que iban en tercera iban más o menos en algo como la casa donde vivían, los que iban en segunda, los que iban en primera también. Y fuera de esto, el tren fue digamos que el medio que más le sirvió a los seres humanos para conocer el mundo. Es una cosa muy importante, porque es que los barcos van por agua y no pueden salir del agua. Las carreteras, muchas veces el que va por una carretera pasa por el lado de una ciudad y nunca la ve, lo que no hacía el tren paraba. Por eso eso le va a servir tanto a Julio Verne para estar diciendo, mire, los cosacos viven de tal manera, los tártaros de tal manera, los chinos se mezclan aquí de tal manera, los judíos están en tales y tales pueblos, etcétera, etcétera, porque el tren, cuando paraba, obligaba a que la gente entrara en contacto con otra gente, a que se fuera al mercado, a que viniera otra gente, se montara gente distinta al tren. Y eso permitía un conocimiento del ser humano muy importante. Cuando, incluso en Claudio Bombarnac, pues volviendo a esa novelita, que es un periodista que va en un tren contando todo lo que sucede en el tren, hay una frase que es muy interesante. El mundo y el sujeto va a ir desapareciendo cuando pasemos por su lado y no lo veamos. Que es lo que pasa en un viaje en avión. Uno pasa por encima y no ve nada, no ve a nadie, no se entera cómo vive. Hay mucha gente que pues es el caso del turista, ¿cierto? El turista siempre lo llevan donde hay almacencitos, hay alguna estatua importante, etcétera, pero rara vez se entera cómo vive la gente ahí. Rara vez se entera. Para eso ya hay que hacer un viajero, pues los que se van a una estación y se van por ahí al azar. Con el tren se lograba eso. Antioquia
todavía pues quedan estaciones, hay una estación muy interesante donde pudo haber algo, que era la estación que llevaba a Fredonia, que es la estación de Palomos, por ejemplo, la estación Cisneros, la Puerto Berrío. Todo eso pudo tener un gran desarrollo, pero se votó una ley de caminos que vendía llantas, y los de las llantas se pusieron muy contentos, y todo eso llevó pues a que el tren se fuera desapareciendo, a que dijeran que era la carga laboral la que estaba terminando al tren, etcétera, etcétera. O sea, no hubo una voluntad política que favoreciera ese desarrollo del tren. Y cuando no hay esa voluntad política, tampoco hay ninguna voluntad política para favorecer ningún desarrollo importante. Claro. Memo, las vías ferroviarias deben, digamos, llegar a puertos fluviales, pero no correr al lado de los ríos, o cómo debería ser esa distribución. Depende de lo que estén llevando. Depende de lo que estén llevando. Por ejemplo, cuando uno va a los grandes puertos, son terminales ferroviarias. Depende de lo que se mande por el barco. Es que son tipos de transporte diferentes. Es que el problema no es la velocidad del transporte. El problema es que sean transportes efectivos. Pues porque lo que uno piensa es, ¿para qué poner a competir una línea ferroviaria paralela a un río? Pero, a ver, ahí habría entonces que decir que para qué tienen lleno el río Rin de barcazas. Porque por ahí pasan prácticamente por la orilla los trenes alemanes y los franceses al otro lado. Pasan al otro lado, pero no van paralelo. Depende. Muchas veces van paralelos, es que depende de la efectividad de ese transporte, qué es lo que se lleva y con cuánta velocidad. O sea, porque si no, no habría ningún transporte más desleal con la competencia que el avión. Porque el avión va por encima del mar, entonces le está quitando el camino al barco, va por encima del río, también la barcaza, va por encima de una carrilera, también le estaría quitando. O sea, eso no es argumento. Es que lo que se busca es la efectividad de ese transporte. ¿Qué tan efectivo es para lo que lleva? Para lo que lleva. Obviamente, los ríos, hay partes donde el tren no es capaz de seguir el río, porque el río se introduce. A ver, vuelvo al caso del río Danubio. El río Danubio, del cual hay un libro muy bello escrito por Claudio Magris. El río Danubio es un río que se hace un recorrido muy grande desde Rusia prácticamente hasta desde la Selva Negra en Alemania hasta el Mar Negro en Rusia. Ese río se mete por los bosques, se mete por un montón de partes y conecta a Europa con un montón de pueblos. Muchos de esos pueblos son intervenidos por el tren, otros no, simplemente porque esos pueblos no son de interés para el tren. Es que todo depende. Claro. Todo depende de qué transporte buscamos. Si yo quiero mandar una postal, pues en un avión, porque me llega mucho más rápido, y fuera de eso en el avión me cuesta menos porque la postal no pesa nada. Pero voy a mandar unas tuberías como las que se utilizan para las centrales hidroeléctricas, o unas ruedas Pelton de un tamaño excepcional. Para eso de pronto ni el tren va a ser capaz, sino que eso hay que traerlo en un barco por el tamaño que eso demanda. Porque es que el tren, hay que tener en cuenta que el tamaño del tren no es el tamaño de una bodega de barco, y mucho menos el tamaño del ancho de una barcaza. Todo depende qué se está llevando. O sea que lo uno no anularía lo otro. No, para nada. Si hay algo, por ejemplo, emocionante en el mundo del transporte, es una ciudad como Frankfurt, por ejemplo,
donde uno ve barcos por el río Meno, ve trenes que atraviesan en todas las direcciones, aviones por montones. Eso es un banquete de transporte el que uno se da ahí. Autobuses por las carreteras, o sea, es que es de todo. Ningún transporte anula al otro, sino es la logística que se utilice para mover el país. ¿Qué transporte lleva qué? O dónde el uno para y carga al otro. Es que todo eso hace parte de las logísticas de transporte. O si no, el uno anularía al otro. Entonces lo que hay ahí es un juego de inteligencia para saber qué cosa es el desarrollo. Memo, digamos, Medellín tendría profesionales capacitados para diseñar nuestro propio tren. Pues yo creo que hoy en día sí. Yo creo que hoy en día sí, porque es que hay una cosa que se ha vuelto muy democrática, que es el conocimiento. Y si no hay quien lo asesora. Es decir, nuestra academia está preparando gente que podría desarrollar nuestro propio tren. A ver, la academia desarrolla gente que si hay un interés político, es capaz de hacer lo que se le pida. O sea, no hay gente más inteligente aquí, los de aquí son más bobos, no, depende de la cuestión, del interés político que se le ponga, ¿cierto? Nosotros estamos produciendo ingenieros desde el siglo XIX, pero muchos se tuvieron que ir porque nadie les paró bolas, muchos tenían grandes ideas. Es el caso de Alejandro López. Es que Alejandro López es el ejemplo de un hombre que pensó muy adelantado a su tiempo y que se tuvo que ir, simplemente tuvo que ir, porque no le pararon bolas. Y no le pararon bolas porque la otra gente creyó que el mundo era lo que ellos pensaban. El mundo es muy grande, el mundo es muy grande. Pues a mí me encanta un libro de don Germán Arciniegas que se llama El estudiante de la mesa redonda. Los grandes cambios en la humanidad solamente los han hecho los estudiantes, porque tienen el cerebro fresco, porque se les ocurren ideas. Ahora, si usted los apoya, obtiene genios. Si usted no los apoya, obtiene desempleados. Pues eso es lo que por ahí eso. No es una cuestión para echarle mucha cabeza. Entonces el tren es ese efecto de desarrollo importante para que el mundo se vuelva moderno, o es el problema grave para que nosotros nos volvamos muy atrasados cuando no se sabe manejar. Yo me acuerdo una periodista española, Maruja Torres, que se viene en tren desde Argentina, Chile, Bolivia, Perú, y de repente se acabó el tren y hay que volverlo a coger en Panamá para llegar a la parte norte. O sea, eso no es de extrañar. Por ejemplo, el mismo Ecuador, aparte de que no tiene tren internacional, tiene tren al interior del país. Y estamos hablando de un país montado en los Andes. A una propuesta de los venezolanos de atravesar un tren y meterlo a Colombia, claro. O sea, ahí el tren no ha tenido problemas para nada. Lo único que ha faltado es meter al tren debajo del agua. Y como no se puede, entonces hicieron un túnel debajo del agua. Pero el tren no tiene ningún obstáculo que no sea una voluntad política. Una voluntad política. Si ese tren en Antioquia se hubiera desarrollado bien, nosotros tendríamos 3 o 4 ciudades importantes dentro del departamento. Y no una sola ciudad que se problematiza más, porque los del resto del departamento no tienen más opción que Medellín. Pero eso de desarrollar otra ciudad importante dentro del departamento no generaría muchas, digamos, rivalidades económicas entre ellas, pues por no mencionar las políticas que serían las obvias. A ver, por ejemplo, vuelvo al caso de Alemania y Suiza, que es donde se ve más claro, donde uno llega de una ciudad importante a otra ciudad importante en cuestión de una hora. ¿Que genera rivalidades? Pues eso es la competencia.
Esa es la competencia. Ahora, pensar que que ese apartado se vuelve una segunda Medellín, que si Sonsón se volviera una segunda Medellín, entonces me voy a poner a pelear con los de Medellín, pues sería lo más bobo del mundo. Ahí lo que sería es cada uno qué hace y desarrollamos todo esto juntos, ya que estamos tan cerquita. Si hubiera el transporte adecuado para poder hacer un desarrollo grande, por eso hoy en día se habla de la ciudad-región, o sea, una ciudad que tiene que desarrollar los pueblos que tiene alrededor para que en esos pueblos se hagan una serie de tareas que crezcan o permitan crecer a toda la zona en conjunto, no un montón de pueblitos sueltos donde es la misma vaquita, el mismo burrito. Memo, me parece que eso lo tenían un poquito solucionado en el siglo XIX, porque hasta donde uno logra ver, Río Negro y Sonsón tenían igual importancia. Claro, y Marinilla está pegado a Río Negro, por y Marinilla ejemplo. también era muy importante. Claro, claro, o sea, es visión política, no es otra cosa. O sea, hoy en día, en términos técnicos, cualquier desarrollo técnico que permita crecer una sociedad está solucionado. Ahora, ¿lo tomamos o lo dejamos? Colombia podría ser una bodega alimenticia espectacular. No ha habido una voluntad política para volverla una bodega alimenticia. Yo creo que la cuestión es de cómo pensamos. Entonces, como para concluir, ¿qué es el tercer mundo? Es un estado mental, no es otra cosa. No es otra cosa, porque no, dentro del mismo paralelo hay muchos países enormes y no es ni el calor, ni las culebras, ni el agua sucia lo que permite el desarrollo no de un país, es la voluntad política, o si no, ¿cómo se entendería países como Corea, por ejemplo, con un altísimo desarrollo, Corea del Sur, por ejemplo, con un altísimo desarrollo? ¿Cómo se entendería que el desarrollo que le han dado al café en Vietnam tienen problema al café colombiano, porque el café vietnamita está de mejor calidad que el colombiano? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? No es que Dios escoja no. Dios no escoge a nadie. Uno escoge la suerte que tiene, eso es claro. Así, amigos oyentes, hemos llegado al final